En su libro El malestar de la política, Juan José Sebrelli sostiene con acierto que las falencias de la democracia no son tan solo coyunturales, derivadas del contexto actual, sino también estructurales, inherentes a sus contradicciones internas derivadas del carácter conflictivo de la sociedad. Así, más allá de las reclamaciones ciudadanas que producen molestias, inquietudes y hasta zozobras desde la perspectiva del gobernante en un momento determinado, existen problemas que cuentan con una trascendencia mayor. Una cuestión de este tipo se puede notar cuando, de manera sistemática, se formulan cuestionamientos en torno al Parlamento, esa institución que, pese a las limitaciones y deficiencias de muchos de sus integrantes, resulta fundamental si aspiramos a preservar un orden que nos defienda de abusos de poder. Para conversar al respecto, resaltando el valor del Parlamento y reflexionando acerca de la democracia, nos acompaña esta vez vía Skype desde Alemania el profesor Fernando Mires, quien es un reconocido intelectual de Latinoamérica, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg, Alemania, autor de numerosos artículos y libros sobre filosofía política, política internacional y ciencias sociales, publicados en diversos idiomas. Muy buenos días, allá tardes, profesor Mires, y gracias por acompañarnos en Contraviento y Marea. Muy buenos días. Aquí estamos dispuestos a tratar de contestar las preguntas pertinentes. Para Jonathan Wolff, un tema central que debe ser considerado por todo pensador en materia política es el equilibrio entre dos conceptos básicos: autonomía y autoridad. La figura del Parlamento, esta invención de los hombres, precisamente buscaría limitar el poder de la autoridad para salvaguardar la autonomía de los individuos. Desgraciadamente, esa concepción básica suele ser olvidada por varios regímenes contemporáneos, profesor. Sí, yo creo que un verdadero equilibrio entre autonomía y autoridad no lo vamos a encontrar nunca, sino que lo que se debe buscar es una especie de balance en donde en determinadas ocasiones puede inclinarse esa balanza hacia un lado o hacia el otro. Pero en cualquier caso hay gobiernos, usted me lo ha dicho bastante claro, que están subvirtiendo la razón de la autonomía y sustituyéndola por la autoridad absoluta. Eso ocurre fundamentalmente en los gobiernos no deliberativos. Me refiero básicamente a los gobiernos que atacan el órgano de deliberación que posee cada sociedad, que es el Parlamento. El Parlamento, contrariamente a lo creído por varias personas que pueden colocar el acento en las críticas debido a la impreparación, negligencia y mediocridad de algunos representantes, tiene un gran valor para la democracia. Contar con límites al Ejecutivo y su control respectivo es indispensable. Entonces, más allá de las críticas a las personas que están actuando y cumpliendo funciones en el Parlamento, se tiene que reivindicar ese concepto básico e indispensable para las personas que verdaderamente están apreciando lo que se entiende como Estado de Derecho y concretamente la democracia. Sí, estoy completamente de acuerdo con la afirmación suya en el sentido de que el Parlamento es el órgano vital de una democracia. Pues yo diría incluso más radicalmente que sin Parlamento no hay democracia, o más radicalmente todavía, que el Parlamento es la democracia. Pero como la democracia está hecha por seres humanos, es básicamente imperfecta y todo Parlamento es imperfecto. Al respecto, yo quisiera señalar que vivo en un país donde hay una escuela de crítica antiparlamentarista en nombre precisamente de la razón política. Ya Max Weber planteaba que el Parlamento era un organismo en donde se reflejaba el aburrimiento político, la sinrazón de la política, en cierto sentido una crítica a la teoría del liberalismo político que consiste fundamentalmente no en resolver problemas, sino que en posponer problemas. Y básicamente el antiparlamentario por excelencia fue Carl Schmitt, quien en sus textos sobre la dictadura y sobre el Parlamento se pronunciaba radicalmente en contra de la entidad parlamentaria por el hecho de que, según sus expresiones, disminuía la tensión política.
en cierta medida tenía razón, pero un parlamento es a la vez una especie de cronómetro que nos refleja qué es lo que está sucediendo en una sociedad. Yo creo que el parlamento perfecto no lo vamos nunca a encontrar, pero sí podemos decir que la democracia más imperfecta es la que carece de parlamento. Carl Schmitt sostuvo en su momento que la democracia debía ser entendida como el caos provisto de urnas electorales. Está claro que desde la perspectiva de ese individuo, lo importante era terminar con los problemas, las discusiones, los conflictos que son inherentes a la democracia. Si uno pretende toparse con un régimen en el cual no haya sitio para ningún descontrol, reclamación o inestabilidad, está claro que no es la democracia lo que debería defender, sino hasta una dictadura, porque en democracia hay una esencia inestable, lo ha subrayado también Raymond Aron, porque en la democracia hay personas que reclaman, individuos que discuten y hay un régimen que tiene que estar dispuesto a reconocer esa diversidad. Desconocerlo, tratar de actuar de manera contraria, es ir en contra de la misma naturaleza de la democracia y evidenciar que se siente predilección por otras construcciones políticas. Sí, fundamentalmente en términos de las ideologías fascistas, que en nombre de la política, es decir, para salvar la política, pretendían destruir a la democracia. En ese sentido tienen razón. En ese sentido tienen razón, puesto que la política tiene que estar sometida a límites. Si no, se transforma rápidamente en otro tipo de confrontación, en un antagonismo mortal. En cierto sentido, se caracterizaría por la introducción de la lógica de la guerra en la política. Según Schmitt, mientras más cerca de la guerra, más político es un conflicto, más político es el antagonismo. Ahora, y yo pienso que es fundamental limitar un tanto la política en nombre de la democracia. Toda democracia limita, en cierto sentido, el antagonismo político. ¿Por qué? Porque en lugar de encontrarnos frente a un solo antagonismo, amigos y enemigos, nos muestra un cuadro más o menos diferenciado de la sociedad, en donde se pueden concertar alianzas políticas, en donde pueden haber también relaciones de empatías políticas entre los distintos partidos, es decir, elementos que no son básicamente políticos de acuerdo a los criterios del fascismo y de Carl Schmitt, que en cierto modo fue durante un tiempo uno de los teóricos predilectos del nazismo en Alemania. Ese pluralismo que se reivindica y se plantea como algo necesario suele ser planteado desde la perspectiva de quienes ejercen el poder en ciertos regímenes de América Latina como algo innegable y manifiestan en favor de su postura que existirían reconocimientos constitucionales. En otras palabras, que el pluralismo estaría garantizado porque en sus respectivas constituciones se habla de la libertad de asociación. Empero una cosa es reconocer un derecho y otra efectivamente actuar de tal manera que las personas puedan ejercerlo. Nos podemos encontrar con constituciones rimbombantes que tienen afirmaciones del todo deseables, maravillosas, pero en la práctica, en los hechos, nos topamos también con gobernantes que no muestran gran aprecio por esa diversidad de juicios, menos aún si son contrarios a sus planteamientos ideológicos. Sí, en América Latina nos encontramos precisamente con la versión distinta, una versión distinta a la que prevalece en Europa. Mientras en Europa la crítica al parlamentarismo es fundamentalmente una crítica, entre comillas, de derecha, en América Latina la crítica al parlamentarismo es fundamentalmente una crítica, también entre comillas, de izquierda. Vale decir, en América Latina hizo escuela el pensamiento no marxista, yo diría fundamentalmente leninista, que es más o menos la misma relación que establece Schmitt con la democracia, en el sentido que la democracia en sí misma no tiene ningún valor y luego para reivindicar la política hay que concedérsela a un grupo de elegidos
en este caso el partido leninista depositario de la razón histórica. Entonces ahí se plantea en términos bastante claros no la autonomía de lo político, sino que la autonomía de los usufructuantes del poder político. Esa manera de entender la democracia, y usted lo ha destacado muy bien, a partir del respeto al Parlamento, es desmentida con fines claramente negativos y censurables por personas que no han dejado de propugnar la existencia de otras democracias. Hace algunos años don Enrique Krause hablaba de luchar por una democracia sin adjetivos, ya que en muchas ocasiones nos hemos topado con democracias populares, democracias auténticas, en definitiva regímenes que podrían estar fatigándose en cuanto a sus defensores en reivindicar su carácter democrático, pero que en realidad no eran compatibles con la esencia de una democracia en la que debe haber parlamento, donde tiene que haber pluralismo y donde ante todo se debe dejar abierta la posibilidad de formular críticas. Estas democracias que se presentan así, normalmente entonces nos muestran una faceta que nada tiene que ver con esa propuesta de convivencia civilizada y de sucesión pacífica de los gobernantes. En ese punto yo estoy 100% de acuerdo con Krause. Cada vez que se habla de una democracia con apellidos, hay que decir alerta. Se está hablando de una no democracia o de una democracia extraordinariamente limitada. Cuando se habla, por ejemplo, de democracia de masas, o se habla, por ejemplo, de democracia de bases, o se habla, por ejemplo, de democracia directa, son verdaderos ataques al sentido mismo de la democracia, tanto en el sentido griego originario, tanto en el sentido moderno, que tiene que ver fundamentalmente con la democracia de masas. Para nadie es un misterio que la sociedad moderna y la sociedad posmoderna, como dicen muchos, es en gran parte una sociedad de masas. Luego, las masas no pueden tener acceso directo al poder, sino que tienen que estar sometidas al principio de la delegación. Y es aquí donde nuestros delegados revocables actúan de acuerdo a sus criterios, porque a ellos se les ha dado en cierta medida un cheque en blanco para que nos representen. Nuestro poder reside en revocarlos y en elegir a otros representantes cuando ellos nos desilusionan, nos desencantan o simplemente nos engañan. En un texto reciente usted habla de una guerra al Parlamento que desafortunadamente, si uno revisa la historia, no se constituiría en un hecho extraordinario, sorprendente, sino que tiene que ver con una mentalidad prevaleciente y en muchos casos fundamental al momento de elegir a los gobernantes. El hecho de que Daniel Ortega de manera concreta haya optado por irrespetar esa institucionalidad republicana, democrática y desde luego parlamentaria, nos muestra una situación del todo repudiable desde el punto de vista de la democracia, pero que, reitero, no se convertiría, y usted lo ha manifestado con absoluta razón, en una extraordinaria situación, porque en muchos casos ya forma parte de una cultura que todavía hoy no se encuentra a la altura de los desafíos de la democracia. Sí, en el caso Ortega, en el caso muy preciso de Ortega, yo creo que hoy día o ayer fue cuál era la estrategia que pretendía realizar. Por una parte, la gente se preguntaba ¿qué es lo que quiere obtener con este ataque al Parlamento? Ayer nombró como sucesora a su esposa. Es decir, las dos cosas hay que analizarlas en conjunto. El nombramiento de la señora Murillo como sucesora de Ortega tiene que ver con el debilitamiento del Parlamento, puesto que se consagra el principio de consanguinidad o de nepotía en la construcción del poder. En cierto modo,
Ortega está reivindicando las estructuras somocistas del poder en Nicaragua. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Yo creo que tiene que ver en parte con la ideología de Ortega, pero en segundo lugar tiene que ver con la propia historia latinoamericana, una historia de caudillos, una historia de motines y de azonadas, pero no una historia de la democracia. La historia de la democracia en América Latina es muy reciente. Yo creo que bastaría un libro pequeño para relatarla. En esa historia de América Latina, las convicciones en torno a la democracia, su valor, se pueden identificar, pero lamentablemente tampoco se podría plantear como si se tratara de la regla general. Nunca será inútil recordar lo que sucedió con Fujimori en el Perú, quien tras el cierre del Parlamento contempló cómo su popularidad crecía si es que hubiesen sido serias e insobornables las creencias acerca de la democracia por parte de sus conciudadanos. Habría originado entonces esa determinación una indignación tan colectiva cuanto incesante. Sin embargo, muchos de los peruanos lo que hicieron fue celebrar que hubiese terminado con la vigencia del Parlamento, que implicaba un control, una limitación al ejercicio de su poder y hasta un inicio de peligros mayores respecto al ejercicio de las garantías individuales. Ese ejemplo, por lo tanto, sirve precisamente para ilustrar esta idea de la falta de una cultura democrática que tenga profundas raíces y que haga posible también, desde la perspectiva del ciudadano, rechazar y resistirse a los abusos del poder. Yo siempre he dicho que Fujimori sin ser socialista, es un precursor de la ideología del socialismo del siglo XXI. Es decir, como todo socialismo radical se basa fundamentalmente en la eliminación de los agentes deliberativos, en la eliminación del Parlamento como lugar de debate y como lugar de promulgación de las leyes, y en la consideración del Ejecutivo como único poder viable y aceptable. En ese sentido, las estructuras que quiso crear Fujimori y fracasaron en Perú se están intentando aplicar hoy día. Bueno, ya se intentaron de aplicar durante el periodo de Chávez y se están aplicando hoy día en Nicaragua, y no sé en qué otro país terminarán aplicándose una vez más. Y se están aplicando con una ventaja que no tenía Fujimori. A Fujimori le faltaba una ideología fundamentalista. En cierto modo, quizás ahí reside una de las razones de su fracaso. Pero lo que está ocurriendo en algunos países de América Latina hoy en día tiene que ver más bien con la legitimación ideológica de la eliminación de la democracia en función de principios metahistóricos o suprahistóricos. Se habla en algunos lugares de América Latina y Bolivia en concreto del desprecio a la civilización occidental, luchar en contra de lo que todavía consideran vigente del proceso colonial. Sin embargo, existen inventos muy valiosos que han sido forjados en Occidente, que tienen una vocación universal y que sin lugar a dudas han contribuido a que mejoremos nuestra convivencia. Desde esa perspectiva no deja de ser importante reivindicar una obra político-institucional que no ha sido creada para oprimir a las mayorías indígenas u otras personas, sino que fundamentalmente ha tratado, y de eso tiene que ver el Parlamento y la democracia, con establecer los mejores mecanismos que permitan el ejercicio del poder, salvaguardando los intereses y los derechos individuales de los caprichos circunstanciales que puedan tener algunas personas que solamente buscan la conquista y la expansión de su poder sin reconocer ningún límite. Eso es propio, en este caso, la gran conquista, la obra político-institucional que se defiende de Occidente, de quienes están apostando por un ejercicio moderado del poder, más allá de las ideologías indigenistas, indianistas o quienes proclaman el nuevo orden del socialismo del siglo XXI, ya en decadencia. Sí, en gran medida yo creo que lo que está ocurriendo en Bolivia está sucediendo
gracias a la existencia de yo lo llamaría así, un nuevo sentir ciudadano que se hizo manifiesto en el plebiscito en el cual se consagró la no reelección indefinida del presidente Evo Morales. Es decir, Bolivia, yo creo que en esa elección, en ese plebiscito, mostró prácticamente hacia el resto de América Latina que había madurado políticamente hasta el punto de consagrar por vía mayoritaria el principio de la no reelección. Yo creo que eso fue muy importante en América Latina y precisamente sobre este tema escribí ayer un artículo que he publicado en mi blog hoy día y que dice relación con la democracia plebiscitaria, porque en distintos países de América Latina se ha recurrido a plebiscito para consagrar la eliminación de la democracia en nombre de la voluntad popular. Y en muchos casos les ha salido, digámoslo en términos un poco vulgares, el tiro por la culata. Comenzó, digamos, en Uruguay el año 2000, ¿cuándo terminó la dictadura en Uruguay? No recuerdo exactamente el año, pero fue llamado a un plebiscito para eliminar la Constitución de 1957, que consagraba, digamos, el Parlamento. Bueno, perdieron el plebiscito y los militares tuvieron que retirarse. Sucedió en Chile, cuando Pinochet llamó a un plebiscito y le salió exactamente al revés y tuvo que retirarse del gobierno. Sucedió en Bolivia, donde Morales llamó a plebiscito y tuvo que aceptar la no reelección. Y hoy día se está luchando. Sucedió en Venezuela durante Chávez, el año 2007. El año 2007, cuando Chávez llamó a también consagrar el principio de la reelección mediante una reforma constitucional. Y el pueblo venezolano, incluso muchos chavistas, dijeron no. Y hoy en día se está librando nuevamente en Venezuela con el tema del revocatorio consagrado en la Constitución para terminar con el gobierno, dicen cívico-militar, yo lo llamo simplemente gobierno militar que representa a Maduro. En esos casos hubo una determinación muy importante de los ciudadanos, se opusieron a un verdadero abuso de poder, se ha notado también en el caso de Bolivia, pero a diferencia de lo acaecido en Chile o en otros lugares, aquí la respuesta, si bien en principio fue positiva, es decir, aceptar los resultados del referendo de reforma constitucional, luego han esgrimido algunos argumentos más que cuestionables quienes están de acuerdo con la vigencia de la presidencia y la reelección de Morales Saima con el objetivo de quitarle validez o legitimidad a ese ejercicio de los derechos políticos. En otros términos, por eso nos topamos hoy entre uno de los temas contemporáneos y que interesan a los ciudadanos en Bolivia con la propuesta del partido de gobierno a que se lleve una vez más el referendo de reforma constitucional porque supuestamente el pueblo habría sido engañado por mentiras relacionadas con el tráfico de influencias. Se entiende entonces que si bien los ciudadanos pueden manifestarse en contra de ese ejercicio de funciones gubernamentales con fines ideológicos que les perjudican, hace falta también voluntad, autocrítica y mayor humildad por parte de las autoridades que se tienen que percatar que existe una oposición a la continuidad en defensa de la democracia. Así se demuestra exactamente el carácter no democrático de muchos gobiernos, porque hay una diferencia entre no democrático y un gobierno dictatorial, no es exactamente lo mismo. Es decir, un gobierno es democrático porque es democrático a la fuerza, por el solo hecho de que tiene una posición que lo obliga a ser democrático. Eso es lo que está ocurriendo en distintos países latinoamericanos. Los gobiernos no democráticos deben comportarse de modo democrático cuando existen fuerzas que le impiden comportarse de modo antidemocrático. En cierta medida, cada uno de estos gobiernos llegará hasta donde los dejen ir, simplemente así. Pero por otra parte, que eso muestra también
que a la primera oportunidad que tienen para violar los principios básicos de la democracia universal, lo hacen y sin ningún problema. Y sin ningún problema. De tal manera entonces que es difícil el proceso de construcción de la democracia en América Latina. Las tradiciones siguen siendo caudillistas, autoritarias, dictatoriales, y las fuerzas democráticas que hoy emergen no sé si serán suficientes para subvertir este fenómeno antidemocrático que llena prácticamente la historia de todos los países del continente. Tendrán que lidiar, entre otras cosas, estas fuerzas que crecen en favor de la democracia con serios problemas incluso de carácter económico, lo cual dificulta la restauración de un orden sensato. Qué duda cabe que en el caso de Venezuela, quienes asuman el desafío de suceder a uno de los peores presidentes que ha tenido Latinoamérica, que es Nicolás Maduro, se toparán con problemas de gran envergadura, y como es sabido, los ciudadanos tampoco tienen gran paciencia para esperar ese proceso de reconstrucción que lamentablemente es el desafío que deben asumir en las peores condiciones quienes cuentan con convicciones y creencias distintas de las que han sido pregonadas por el socialismo del siglo XXI. Eso es lo que no han descubierto los chavistas todavía, que la oposición es el lugar de la regeneración de una determinada política. Ellos como gobierno no tienen ninguna posibilidad para lograr una hegemonía dentro del sentimiento ciudadano. Pero como oposición, dado los terribles problemas que tendría que afrontar el futuro gobierno, sí lo tendrían. Yo creo, por ejemplo, que no han leído muy bien la historia del peronismo en Argentina. Los mejores momentos del peronismo han sido cuando el peronismo se ha constituido en oposición, porque aprovechan todas las debilidades, todas las circunstancias, todas las coyunturas para crear descontento y nuevamente acceder al poder. Sí, no han descubierto el lugar democrático que les posibilita la oposición. Creen que están llamados por algún ángel de la historia para ejercer el poder en términos infinitos. Por desgracia, esos redentores tampoco han dejado una huella digna de ser recordada, y en muchos casos sus transformaciones maravillosas han estado marcadas por la violencia y el desprecio a la dignidad humana, porque frente al adversario lo único que ven es un objeto que puede ser manipulado o suprimido si esto se constituye en un obstáculo. Es un desafío, por lo tanto, que tienen que ser asumido por todas las personas que confían en que la democracia, el respeto a la libertad debe ser el camino a seguir para terminar con una época que esperemos no se repita, porque ya en varias ocasiones hemos tenido que reiterar las mismas críticas en la historia de América Latina, profesor Mírez. Sí, yo creo que la gran tarea es cómo será posible civilizar a estas fuerzas políticas bárbaras que asolan el continente. Yo creo, por ejemplo, que el levismo no va a terminar con el gobierno de Evo Morales. Se va a constituir, yo creo, como se constituyó el peronismo, como una fuerza política. Lo que es bueno. Lo malo sería, digamos, que fuera eliminado por alguna razón de fuerza o algo semejante. Yo creo que el chavismo va a seguir existiendo como fuerza política. Tal vez no con la fuerza que le dio el ídolo, en este caso Chávez, pero va a seguir existiendo en base a ciertos imaginarios históricos que consisten en el apoyo de determinados sectores de la población. Dentro de la política también hay elementos mágicos, y eso también hay que conjugarlos dentro de los proyectos de poder. Hemos estado conversando con Fernando Mírez, uno de los intelectuales más reconocidos de América Latina, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg en Alemania, autor de numerosos artículos y libros sobre filosofía política, política internacional y ciencias sociales. Ha sido un gusto y espero que podamos contactarnos posteriormente también, profesor Mírez. Con mucho gusto, señor Enrique Fernández. Estoy dispuesto a seguir conversando si se da la ocasión. Muchas gracias.